Hola de nuevo. Ya sabes lo que es la producción musical fonográfica, así que a continuación veamos cuáles son sus etapas. Es súper importante destacar que, en un caso real, puede que parte de estas actividades se traslapen o ocurran en más de una etapa, ¿sí? Pero esto es un caso de libro, es para que tengas una noción de las cosas que deben ocurrir en una producción correctamente realizada, ¿ok? Dejo ese alcance em, anotado. Partamos con la preproducción, que es todo lo que ocurre antes de entrar a grabar al estudio. ¿Y qué cosas pueden ocurrir? Bueno, lo primero es que ocurra una creación, que haya algo que producir. Posteriormente, la existencia de maquetas y partituras. La maqueta es una versión previa de la canción o del disco, a veces grabada con un celular o un MIDI o una cosa más elaborada, pero es algo que te orienta un poco hacia dónde quiere llegar el autor o la persona que te encarga la producción. Y partituras, por supuesto, en el caso que haya músicos que sean capaces de trabajar con estas. Registro legal. Además de que existe una obra, es importante saber que puedes producirla y puedes publicarla. En el caso de hacer un cover, por ejemplo, y de acuerdo a la legislación chilena actual, uno tiene que pedir permiso al autor original si quiere publicarla y comercializarla. Obviamente hay un tema de presupuestos y proveedores. Si yo requiero ir a un estudio para grabar una batería, por ejemplo, necesito saber cuánto vale el estudio y necesito, en el caso de que requiera un baterista, también cuánto cobra esa persona por sus servicios. Y, por supuesto, los ensayos. En mi caso, perdón, yo soy de la escuela más yacera y rockera. Y me quedo con las palabras de Mario Breuer, un destacado ingeniero argentino, que dice que no entra al estudio de grabación si no escucha en la sala de ensayo el disco. Esto me parece muy interesante y lo rescato siempre que puedo porque en estilos donde, en géneros, perdón, donde hay personas que tocan instrumentos, es muy importante que ellos tengan control de lo que tienen que hacer. Y por control me refiero a que sean capaces de sentir la obra, que sean capaces de interpretarla correctamente y que sepan muy bien lo que van a hacer, para que no lleguen inseguros a la grabación. Entonces esto es muy importante. Así que ya saben, si tocan rock y jazz, sobre todo también en otros géneros en que tienen que tocar la gente junta, pero en general, incluso en el multitrack también, cuando graban por separado, es importante que cada uno sepa muy bien lo que tiene que hacer. Y me quedo con esa frase de Mario Breuer. Vamos a la grabación. La grabación es un momento muy importante porque es donde vamos a generar el material con el que vamos a trabajar, ¿sí? La materia prima de esta producción, aparte de la música, por supuesto, que es la más importante. Entonces aquí es donde entra todo el mundo del audio, qué micrófono elegir, la mesa de sonido, la cadena de audio, empieza a aparecer en esta parte. Y bueno, aquí aparecen las técnicas de microfonía también y todas esas cosas. La edición es el proceso posterior a grabar, que es hacer correcciones rítmicas o de afinación a las pistas, como se le llama, que se generaron durante el proceso anterior. Ahora, aquí es importante saber hasta dónde editar, ¿sí? Yo tengo un criterio que es el siguiente. Yo hago edición cuando la toma que grabé es tan buena que es muy posible que yo no logre sacar una mejor toma. Entonces, un ejemplo. Si tienes un cantante que hizo una toma increíble pero desafinó en algunas partes, hago lo que se llama pinchar, que es regrabar solo ese trozo, o edito con algún afinador esas notas que quedaron malas, porque el resto de la toma es tan buena que en verdad no vale la pena perder tiempo en hacer otra, en vez de arreglar solamente esa parte. ¿Ok? En general, y es una decisión personal, soy bastante resistente a hacer ediciones de instrumentos. Posteriormente viene la mezcla. La mezcla es un proceso en el que yo modifico cada una de estas pistas individual y grupalmente para que juntas suenen bien. Ahora, el concepto de sonar bien es súper relativo y efectivamente lo es porque va a depender de la mezcla que yo quiera hacer. No sé si has escuchado que hablan de mezclas con un sonido más británico o sonido más norteamericano o sonido más X. Y es porque, claro, muchas veces los géneros musicales, además de las costumbres o
o lo musical, lo estrictamente musical, también hay ciertas cosas culturales con respecto a la mezcla. Si yo quiero hacer un rock británico, hay ciertas formas de procesar que son típicas. Si quiero hacer un sonido de otro lugar o una grabación más acústica. Un caso típico es que es muy raro que una persona quiera afinar a un cantante de jazz, por ejemplo. Porque además graban todos juntos y no es lo mismo. Entonces aquí es importante saber qué tipo de mezcla vas a hacer y cuáles son las cosas típicas que se hacen para ese tipo de mezcla. Y finalmente la masterización. La masterización es un proceso muy interesante por la evolución técnica que ha tenido. El mastering nació como un proceso correctivo. ¿En qué sentido? Cuando tú tenías tu mezcla sonando y tenías que pasar al vinilo, por ejemplo, el vinilo causaba ciertos desajustes en los tonos, por lo que tenía que haber un ingeniero que supiera contrarrestar esos efectos antes de llegar al vinilo para que los resultados fueran adecuados. También había problemas con el rango dinámico de ciertos medios de registro. Entonces, masterizar era un proceso de corrección. Con el tiempo y la tecnología, el mastering fue cambiando un poco su concepto. Les recomiendo investigar sobre la guerra del volumen, el loudness war, porque en un momento se hablaba de que mientras más fuerte sonara algo mejor y se hacían procesos muy agresivos con la dinámica de las pistas y eso hacía que sonara todo muy apretado. Más o menos en los años 2000 pueden escuchar bastante de eso. Si uno compara una grabación de los años 70 con una del 2000 y algo, 2005 por ejemplo, van a encontrar esto, que se escucha mucho más natural, pero suena más despacio una grabación de los años 70, pero la de los 2000, bueno, y por otros procesos más también que se hacían de reemplazo de baterías y afinadores, etcétera, suena mucho más sobreproducido. Entonces, el mastering empezó a tomar un concepto de generar más volumen o más presencia en la canción, presencia en el sentido de que suene más imponente la obra. Pero nos vamos a quedar con el concepto que, así como la mezcla busca procesar las partes que se grabaron de una canción para que suenen bien, si tú tienes varias obras, el mastering busca que todas suenen como parte de un mismo concepto, como el caso de un disco, que no se escuchen muy distintas las canciones dentro de un disco, sobre todo si la han mezclado distintas personas. Y también tiene una connotación actualmente por el tema online, de que cumpla con los requisitos técnicos para las distintas plataformas, ¿sí? Así que como ven, el mastering es todo un tema. Y dicho esto, ya hemos pasado por todas las actividades y las hemos clasificado en etapas para tener una idea de cómo debe funcionar una producción musical para que sea exitosa, ¿sí? Vamos a entrar más en detalle en estas etapas más adelante, sobre todo la parte de consejos a la producción, que son ya temas prácticos. Pero con esto ustedes ya tienen una idea de qué es la producción musical fonográfica y cuáles son las etapas que ustedes deben saber cumplir. Y esto ya va decantando en las cosas que debemos saber hacer. Nos vemos en el próximo video.